Hola mis niñas, muy buenos días. Les voy a explicar cómo hacer el desarrollo del pantalón. Ya no les hago nuevamente el trazo porque ya lo repetí y la que no estuvo lo puede ir al tutorial y ver la repetición de cómo se hace el trazo del pantalón, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos los dos moldes, delantero y espalda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden que les dije que para trabajar un pantalón envolvente necesitan comprar el doble de la tela que ustedes normalmente se hacen un pantalón. Ejemplo, si usted se hace con 1 metro su pantalón, necesitará 2 metros. Si utiliza 1,25 metros, necesitará 2,5 metros. Si utiliza 1,5 metros, pues necesitará 3 metros. ¿Sí? Esas son las cantidades que necesita para hacer este pantalón. Una vez que ya tenemos hecho eso, ¿cómo hacemos? Cogemos la tela, cogemos la tela por decirle algo, viene así doblada, ¿no? Sin 75 y 75, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Lo abro a lo ancho de 1,50 m y lo doblo, por eso se necesita doble tela. Entonces yo necesitaría aquí otro metro más. Hagamos de cuenta que aquí tengo 1 metro, pero yo necesito 1 metro más. Acá, y lo trabajamos abierto a 1,50 de ancho la tela, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos hecho eso, sobre la tela necesitamos escuadrar. Es muy importante escuadrar una línea imaginaria en relación a los orillos. Hago de cuenta que esta es mi tela. Entonces estos son mis orillos y acá están mis orillos. Entonces, ¿qué hago? Yo cojo la escuadra y desde los orillos hago y considero y mido que el corte de aquí esté completamente escuadrado, que no esté torcido, porque es muy importante obtener esa línea imaginaria, ¿no? Esa línea donde esté realmente escuadrado con los orillos. Una vez que ya tenemos hecho eso, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a coger, aquí están los dos trazos y los voy a enfrentar. Primero los enfrento, los voy a enfrentar entrepierna con entrepierna, ya, así, entrepierna con entrepierna, y me va a servir como guía la línea imaginaria que yo hice. Y más o menos, para no desperdiciar tela, yo calculo que del lado de acá va a venir este molde de acá, entonces calculo para no desperdiciar tela. Ya. Entonces ahí dejo un espacio aquí y hago esto. Los enfrento, los voy a encontrar, se tienen que encontrar los dos tiros, así. Entonces, una vez que ya están así enfrentados, ¿usted qué hace? Los sujeta usted con alfiler para que no se le muevan. Yo no, porque mis moldes son pequeñitos, pero cuando ustedes ya lo hagan grande, usted lo sujeta con alfileres. Entonces lo coge así y empieza a remarcar todo el contorno del pantalón, todo el tiro, la cintura, la pinza, porque sí vamos a trabajar la pinza del posterior, la pinza, el costado, lo vamos remarcando, ¿sí? Ahí. Una vez que ya remarco ese, voy con el delantero. Asimismo, que la parte de la basta quede sentada sobre la línea imaginaria y que quede pegado al tiro del posterior. Entonces empiezo así mismo a remarcar. Recuerden que la pinza del delantero yo la cerré, pero la que quiere trabajarla, la trabaja, ¿no? Yo aquí la tengo cerrada la pinza y lo coloco así el molde y lo remarco. Todo el contorno. Una vez que ya termine de remarcar, me va a quedar así. Queda remarcado. ¿Sí? Así. Ahí estaba el molde y quedan así. Queda todito remarcado aquí el pantalón.
Ahí está. Aquí está remarcada la pinza del posterior. En el delantero yo cerré la pinza, ¿sí? Y una vez que está hecho eso, ¿qué hago con estos trazos? Yo tenía aquí delantero, espalda, en el otro lado me toca delantero. Es como que intercaláramos los moldes, ¿no? Del lado de acá tenía yo delantero, pues ahora tengo espalda. Así. Los dos primeros se unen mediante el tiro y los de los costados se unen por los costados, ¿sí? Tenemos delantero, espalda. Al lado de la espalda pongo el delantero de nuevo y al lado del delantero pongo la espalda de nuevo, uniéndose por los costados. Los dos primeros se unen por el tiro y los de los costados se unen por los costados y nos queda de esta forma. Una vez que yo ya tengo ubicado eso, hago lo mismo, ubico bien sobre la línea base de acá abajo y hago que se junten aquí en el costado. Y lo marco. Así mismo, todo el contorno. Lo marco. Ya remarqué el delantero, ahí, ahora voy por el lado de acá. Y remarco. Una vez que ya he remarcado, me va a quedar así. Ahí. Los dos del centro se encuentran por el tiro, entrepierna con entrepierna. Los de los costados se van a unir por los costados. Entonces yo tengo un delantero, una espalda, un delantero, una espalda. O sea, van intercalados, ¿no? Uno sí y uno no. Uno sí y uno no. Delantero, espalda, delantero, espalda. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos hecho eso, vamos a marcar con el mismo molde, con los mismos moldes en los costados, lo de los costados, vamos a marcar dónde está la línea de quiebre. Marco dónde está mi línea de quiebre, lo marco y trazo esa línea. Trazo esa línea. Trazo esa línea y ya esto de aquí no nos sirve. Esto ya no lo necesitamos. Solamente necesitamos la mitad de la parte del que marcamos, ¿no? Entonces, el lado de acá hacemos lo mismo. Marco donde está la línea de quiebre. Y uno, ¿sí? Entonces, quedamos, aquí tengo un delantero, aquí tengo una espalda, acá tengo una espalda, acá tengo un delantero, ¿ya? Así nos queda. Delantero, espalda. Al lado de la espalda va el delantero y al lado del delantero va la espalda, ¿sí? Luego, que vamos a dejar en la parte del posterior, que nos queda aquí, hablemos de los extremos ya, no de los centros, sino de los extremos. Como tenemos que eliminar esta parte de aquí, desde donde marcamos la línea de quiebre, todo esto lo vamos a eliminar, no sin antes dejar del lado de la espalda, donde quedó la parte de la espalda, le vamos a dejar 2 centímetros para costura. Aquí, 2 centímetros para costura. Antes de recortar, voy a dejar 2 centímetros para costura. Aquí. Aquí de este lado de la parte del posterior, donde estoy dejando 2 de costura, sencillamente vamos a hacer un hilván de 1 centímetro, ¿no? Doblamos uno y doblamos otro. Entonces aquí vamos a dejar
2 centímetros de costura, ¿sí? Y sobre el lado de acá, del lado derecho, donde está el molde derecho, el del extremo, asimismo, como esta pieza es la que va a quedar hacia adelante, una vez que unamos las piezas, va a quedar hacia adelante, aquí sí vamos a dejar unos 3 centímetros, porque esta es la que va a quedar, hacia adelante. Entonces, desde la línea de quiebre que marcamos aquí, y que vamos a eliminar esta parte de acá, vamos a dejar 3 centímetros. Entonces, del lado donde quedó el delantero, dejamos 3 centímetros y a este lado donde le dejamos 3 centímetros le vamos a poner un pellón, pero un pellón finito, no grueso, un pellón finito, es como para que no se nos ponga jetón, sino que tenga una bonita caída. En cambio, del lado donde quedó la espalda, solamente vamos a dejar 2 centímetros de costura y ese dobladillo lo vamos a hacer doblando 1 centímetro y luego otro centímetro y le cosemos a máquina, ¿ya? Y la de acá sí de pronto le ponemos el pellón, lo planchamos bonito, le pasamos overlock y le podemos hacer una sobrecostura, ¿no? Que quede como una especie de carterita. O si no, le podemos hacer una costura invisible para que quede elegante, ¿no? Recuerden que la ropa de alta costura es más a mano que a máquina, ¿sí? Entonces, les dejo las dos opciones. Una vez que ya tengo hecho eso, como yo les dije que íbamos a hacer con cierre, para que el pantalón les quede, para que no tengan el riesgo de que si le pongo solamente las tiras para que se amarren atrás y adelante, en el rato que quieran ir al baño, se van a zafar y se les va a caer todo el pantalón. Entonces es incómodo, ¿sí? Para uno es incómodo, yo considero que hasta para mí es incómodo. Entonces es preferible hacerlo con cierre. El modelito que les enseñé, ese está hecho con cierre. Entonces todas las piezas están sujetas con la pretina. Entonces, para hacer eso, voy a dejar en el molde del delantero, voy a dejar, como le voy a hacer poner un cierre invisible, entonces voy a dejar de aquí para acá 1 centímetro más, porque recuerden que ya en el trazo ya estaba incluido uno de costura, ¿recuerdan? Ya estaba incluido uno de costura, entonces yo lo que necesito es uno más, nada más, para que donde pego el cierre me quede 2 centímetros de margen. Aunque se podría poner el cierre a 1 centímetro de costura, pero yo prefiero que sobre, pero que no falte, ¿sí? Entonces vamos a medir desde la línea de cintura en el trazo del delantero, desde la línea de cintura hacia abajo, unos 22 centímetros. O 21 centímetros, porque el cierre mide 20. Entonces vamos a medir 20 centímetros y vamos a sacar hasta ahí, vamos a ir sacando 1 centímetro más. 1 centímetro más, que es para ahí poner el cierre. Ya, entonces prácticamente aquí, en esta parte delantera, es donde vamos a colocar el cierre. Aquí, en esta parte de aquí. Ya le saqué 1 centímetro más porque ya estaba incluido uno de costura, entonces le completé uno más para el cierre. Y una vez que ya está hecho esto, ahora sí voy a proceder a cortar. Ya aquí queda de 3 para doblar y poner pellón, y acá queda 2 centímetros para hacer un dobladillo doble de 1 centímetro. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es cortar. Este es mi molde. Y luego de esto yo lo voy a poner sobre la tela. Entonces yo voy a cortar este excedente de acá, aquí, miren, aquí, así. ¿Sí? Ahí corté. Ahora voy a cortar acá. El resto lo corta ya igualito, ¿no? Saco esto para que me resulte más cómodo cortar. Ya, del lado de acá voy a cortar donde yo dejé los 2 centímetros.
Entonces yo aquí ya tengo ya cortado los extremos. Aquí lo de adentro no corto nada, esto va a quedar entero, es completo. Lo que cortamos es solamente la parte de arriba, lo de abajo no. Entonces sigo cortando. ¿Sí? Ahí acabo de cortarle lo que es el tiro. Le voy a cortar lo que es pinza para poder marcar sobre la tela, porque las pinzas del posterior sí las necesito trabajar. Aquí la trabajo, y estos son las pincitas que nos quedaron en los costados. A lo que unimos los dos moldes de costado nos quedaron estas como pincitas, que yo sí les recomiendo coser. Cósanla para que les dé la forma de la cadera, para que no les quede ningún pliegue. Cósanlo. Entonces yo lo voy a cortar aquí para luego poderlo marcar sobre la tela. ¿Ya? Entonces las pincitas del posterior sí lo vamos a coser. Ya, mis niñas, así nos quedaría el trazo. Así nos quedaría, y luego ponemos sobre la tela, ¿verdad? Entonces nos queda así. El trazo nos queda así. Finalmente así lo llevamos a la tela y lo cortamos y lo confeccionamos. La confeccionada es súper fácil y rápida de hacer, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es poner sobre la tela, en la tela doblada, abierta a 1,50 de ancho y en doble tela, le buscamos asimismo la línea imaginaria que esté completamente escuadrada en relación a los orillos. Plantamos el molde, lo colocamos alfileres y lo cortamos tal cual, ¿sí? Bien, el siguiente paso a eso es ponerle pellón en la parte de donde dejamos 3 centímetros, ya que es la piecita que va a ir hacia adelante, que ya después en el rato de la confección ustedes se van a ir dando cuenta cómo es la confección. En todo caso, hacemos eso, hacemos el dobladillo acá, uno y uno, o sea, doblamos uno y otro vez uno, lo planchamos y lo cosemos, que nos quede bonito. Y aquí en el tiro, donde es la parte delantera que dejamos para el cierre, confeccionamos primero el cierre. Recuerden que de esta pieza van a salir dos piezas. Entonces, de la parte delantera cogemos y ponemos el cierre y luego terminamos el tiro. Así unido vamos a coser las dos piezas, las cosemos por aquí. Y una vez que ya está cosido eso, pues empieza ya a confeccionar las pinzas. Y de las pinzas ya se empieza a unir. Eso ya lo veremos en el rato de la confección. Hasta ahí les voy a hacer este pequeño video. ¿Ok? Bueno, cualquier cosa me consulta. Un fuerte abrazo. Chao.